¿Sabías que el 30% de los incidentes misteriosos en carreteras desiertas comienzan con un simple sonido? Un silbido. ¿Sabrías qué hacer si lo escuchas mientras estás solo en tu auto en mitad de la noche? Lo que viene después podría ser mucho peor de lo que imaginas. La seguridad en el auto no se trata solo de cinturones y bolsas de aire. A veces, lo más peligroso está afuera, en los sonidos que no puedes identificar. Estar alerta a tu entorno puede ser la diferencia entre llegar a casa sano y salvo o encontrarte en una situación de la que no puedes escapar. Y si alguna vez escuchas ese silbido, quédate dentro. Salir de tu automóvil cuando escuchas algo extraño puede parecer un instinto natural, pero es uno de los errores más grandes que puedes cometer. Los informes de personas que han oído un silbido misterioso antes de que sucediera algo terrible se han multiplicado. Algunos pensaron que era un animal, otros, un aviso lejano de alguien en problemas. Pero los que salieron a investigar no siempre regresaron. Lo que está afuera en la oscuridad no siempre es humano, y ese silbido, aunque parezca inofensivo, puede ser una trampa. Existen muchos tipos de silbidos, desde los utilizados por guardias de seguridad para alertar de un peligro cercano, hasta los silbatos de emergencia que algunos usan para pedir ayuda. Pero hay un silbido en particular, uno que se escucha en la lejanía, como si el viento lo trajera consigo, que es una advertencia más antigua y peligrosa. Los conductores que lo han oído describen un silbido suave, pero insistente, uno que parece acercarse cuanto más lo escuchas. Es ese sonido el que debes temer, porque aquellos que lo siguieron, desaparecieron sin dejar rastro. Una vez, una joven escuchó el silbido mientras estaba varada en una carretera desierta. Pensó que podría ser alguien necesitando ayuda, así que salió de su auto, pero lo que encontró al otro lado de la carretera no era humano. Su coche fue encontrado la mañana siguiente con las puertas abiertas, pero ella nunca apareció. Las autoridades no encontraron huellas ni señales de lucha. Solo el eco de un silbido, lejano, entre los árboles. ¿Y tú? ¿Saldrías si lo escuchas? El aire frío de la noche golpeaba su rostro mientras intentaba ver más allá de los faros de su coche. El silencio, más profundo que nunca, envolvía todo a su alrededor, pero el silbido seguía, más claro, más cercano. ¿Sería alguien pidiendo ayuda? El miedo y la curiosidad luchaban en su mente, pero algo dentro de ella gritaba que no debía moverse. Se mantuvo quieta, observando, mientras el sonido parecía serpentear entre los árboles, cambiando de dirección como si buscara atraerla. De repente, vio una sombra moverse al borde de la carretera, apenas visible en la penumbra. El silbido cesó por un instante, y en ese mismo momento, sintió que algo o alguien la estaba observando. Su corazón se aceleró, y el frío en su piel ya no era solo por la brisa nocturna, sino por el pánico creciente. El silbido comenzó de nuevo, esta vez más agudo, más insistente. No era un sonido cualquiera. Había una intención detrás de ese silbido, como si la estuvieran llamando a algo, algo que no debía encontrar. Decidió regresar al auto, cerrar las puertas y esperar a que el sonido desapareciera. Pero cuando dio el primer paso hacia su coche, algo la detuvo. Un crujido en los arbustos. Un susurro, algo que no podía entender. El silbido se hizo aún más fuerte, casi dentro de su cabeza, como si estuviera siendo arrastrada hacia un abismo invisible. Miró hacia el asiento del conductor, su única opción segura, y al mismo tiempo, sintió una presencia detrás de ella. Sintió el aire helado rozando la parte trasera de su cuello, un escalofrío que le erizó la piel y congeló su respiración. El silbido persistía, ondulante, como una canción rota que se repetía en sus oídos. Aunque la lógica le gritaba que se subiera al auto y se alejara de ahí, algo más profundo, casi instintivo, la obligaba a girarse, como si lo que fuera que estuviera detrás de ella no pudiera ser ignorado. Se dio la vuelta lentamente, con el corazón martilleando en su pecho, y sus ojos se encontraron con la oscuridad del bosque que bordeaba la carretera. No había nada, o al menos, no podía verlo. Pero el silencio era diferente.
No era el mismo silencio que había sentido antes de escuchar el silbido. Era denso, aplastante, como si el mismo aire se hubiera congelado, atrapándola en ese instante. El sonido de su respiración era lo único que rompía la quietud, hasta que escuchó un nuevo crujido, más fuerte, más cerca, proveniente de los árboles. Dio un paso atrás, retrocediendo hacia su coche, intentando controlar el temblor en sus manos mientras buscaba las llaves en su bolsillo. No podía dejar de mirar a la espesura del bosque, convencida de que algo que no comprendía, la observaba desde ahí. Pero por más que se esforzaba en distinguir formas entre las sombras, no veía nada. Solo el eco de su propio miedo. El silbido, que había cesado por un instante, volvió a sonar. Esta vez, no parecía venir desde una sola dirección. Era como si el viento lo llevara por todos lados, envolviendo su mente en una confusión cada vez mayor. Era imposible decir si estaba más lejos o más cerca, pero ahora había algo en ese sonido, una cadencia que le revolvía el estómago. Ya no parecía una simple advertencia, parecía una llamada. Finalmente, sus dedos tocaron las llaves del coche. Las sacó apresuradamente, pero antes de que pudiera abrir la puerta, el coche se iluminó desde dentro. La luz del interior se encendió sola. Se quedó petrificada, su cerebro intentando encontrar una explicación lógica, algo que la calmara, pero nada tenía sentido. No recordaba haber dejado la puerta entreabierta, y mucho menos haber activado la luz manualmente. Miró a su alrededor, buscando algún signo de vida, de otro coche, de alguien que pudiera estar jugando una broma, pero la carretera seguía desierta. Solo ella, el bosque, y ese maldito silbido que ahora parecía estar en el aire que respiraba. Sintió una punzada de pánico, su corazón galopando más rápido de lo que podía manejar. Sin pensarlo más, se lanzó hacia la puerta del coche, tirando del mango con fuerza, pero algo no estaba bien. La puerta no se abrió. Miró hacia abajo, confusa, y se dio cuenta de que ya estaba abierta. Pero entonces, ¿por qué no podía moverla? La puerta parecía estar bloqueada, como si algo la mantuviera cerrada desde dentro. Trató de mirar por la ventana, pero la luz del interior y la oscuridad afuera le dificultaban ver con claridad. Aún así, pudo vislumbrar algo. Algo que se movía en el asiento trasero. Un bulto, una sombra que no había estado ahí antes. Retrocedió de inmediato, con la respiración agitada, tratando de procesar lo que acababa de ver. El silbido, ahora más fuerte que nunca, resonaba en su cabeza, cada vez más cercano, más presente. Era como si la estuviera envolviendo, arrastrándola al borde de la desesperación. Comenzó a caminar hacia atrás, tambaleándose, sin apartar la vista del coche. Pero a medida que lo hacía, notó que la figura en el asiento trasero comenzaba a moverse, lentamente, como si estuviera acomodándose. Algo o alguien estaba ahí dentro. No podía dejar de mirar, incluso cuando sabía que lo que fuera que estaba dentro del coche no era algo que debería estar ahí. Y entonces, sin previo aviso, el silbido cesó. El silencio volvió, pero no era un alivio. Era peor. Mucho peor. Porque ahora no había sonido, pero la presencia seguía ahí. Sentía el peso de una mirada fija en ella, como si algo estuviera estudiándola, esperando a que hiciera el próximo movimiento. Un parpadeo de luces la sacó de su trance. El coche, su coche, parpadeó con las luces intermitentes, una y otra vez. ¿Qué significaba eso? No lo sabía, pero el pánico volvió a golpearla con fuerza. La sensación de peligro era abrumadora, y cada segundo que pasaba parecía arrastrarla más y más hacia algo inevitable. Justo cuando pensó en correr hacia la carretera, dejar todo atrás y pedir ayuda, el silbido regresó. Esta vez, más agudo, más penetrante, directo en sus oídos. Y lo peor de todo, no venía del bosque. Venía de dentro del coche. Se quedó congelada en su lugar, mientras el miedo le recorría cada fibra de su ser. Sabía que algo la observaba, algo que nunca debió haber escuchado.
Su cuerpo temblaba mientras el silbido se volvía más penetrante, más agudo, casi insoportable. Cada vez que intentaba moverse, el miedo la paralizaba. Sentía como esa presencia en el coche se hacía más palpable, más tangible, como si algo invisible estuviera a punto de revelarse por completo. De pronto, un movimiento en el asiento trasero. No era su imaginación, algo se había levantado, estirándose lentamente dentro del coche. No había forma de que fuera un animal, ni una persona, al menos, no una que pudiera explicar lo que estaba viendo. Era como si la oscuridad misma estuviera tomando forma. El aire alrededor del coche comenzó a cambiar. Un frío antinatural se filtraba a través de las ventanas y hasta la luz interior del auto parecía más débil, más tenue, como si el mismo vehículo estuviera perdiendo energía o como si algo la estuviera absorbiendo. Ella dio un paso más atrás, sus rodillas débiles, su mente luchando por mantener el control. Intentó convencerse de que debía huir, alejarse lo más rápido posible. Pero sus pies se negaban a moverse. La curiosidad y el terror la mantenían pegada al suelo, y, en lo profundo, una parte de ella sabía que incluso si corría, no había escapatoria. Aquello que la acechaba no era algo de lo que simplemente se podía escapar. El coche, como si respondiera a una fuerza invisible, emitió un chirrido suave. La puerta del conductor, que antes no podía abrir, ahora se movía lentamente, como invitándola a entrar. El sonido del metal rozando le causó un escalofrío en la columna, y el silbido, ese silbido que tanto la aterrorizaba, cesó por completo, dejándola en un silencio sofocante. Por un momento, todo estuvo en calma. Tan calmado que podía escuchar los latidos desbocados de su propio corazón. Pero esa paz era engañosa, como el último respiro antes de la tormenta. Ella lo sabía. Y entonces, vio cómo la figura del asiento trasero comenzó a inclinarse hacia adelante, lentamente, hasta que una mano pálida y huesuda apareció, posándose en el respaldo del asiento del conductor. No era una mano humana. Las articulaciones estaban extrañamente alargadas, como si los huesos hubieran sido distorsionados por algo antinatural. Cada fibra de su ser gritaba que debía correr, pero el miedo la mantenía en un estado de trance. Sus ojos no podían apartarse de esa mano, que ahora comenzaba a arrastrarse lentamente por el asiento. Mientras más avanzaba, más clara se volvía la figura en la oscuridad. Era alta, demasiado alta para caber en el auto, con una silueta imposible de describir con palabras, como si su forma cambiara con cada parpadeo. La puerta del coche se abrió por completo, y una ráfaga de aire helado la golpeó en la cara. Detrás de ella, el bosque permanecía inmóvil, pero sentía como si la carretera misma estuviera esperando su próximo movimiento, expectante. El instinto de supervivencia finalmente se impuso. Sin pensarlo, giró sobre sus talones y comenzó a correr. Corrió lo más rápido que sus piernas se lo permitieron, alejándose de ese coche y del ser que la había estado observando. Pero mientras lo hacía, algo extraño ocurrió. No escuchó sus propios pasos. No escuchó el crujido de la grava bajo sus pies, ni el sonido de su respiración agitada. El silencio era total, como si el mundo hubiera dejado de existir a su alrededor. Solo estaba ella, y ese vacío insondable. El bosque a sus lados parecía cerrarse, las sombras entre los árboles se volvían más espesas, más imponentes, como si la estuvieran rodeando. Y entonces, de nuevo, lo escuchó. El silbido. Esta vez no era agudo ni insistente, sino suave, casi melodioso, como si la estuviera llamando de vuelta. Pero no provenía del coche. Venía desde delante de ella, del camino que estaba recorriendo. Se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró hacia adelante, con la esperanza de que todo hubiera sido una ilusión, una pesadilla que pronto terminaría. Pero no. Allí, en la distancia, la carretera se perdía en la oscuridad. Y, por un momento, vio algo al final del camino. Una figura, alta, alargada, inmóvil. Esperándola.
El silbido aumentó de intensidad, resonando en su mente, en su piel, en cada célula de su cuerpo. Pero lo más aterrador de todo no era ese sonido. Era la certeza de que, no importa cuánto corriera, no podía escapar de lo que estaba acechándola. El pánico la envolvía mientras el silbido la acosaba desde todas las direcciones. Su cuerpo temblaba, cada fibra de su ser rogándole que se detuviera, que no siguiera adelante. Pero, ¿qué podía hacer? Detenerse significaba enfrentarse a esa figura alargada que ahora la miraba desde el horizonte oscuro. Volver al coche significaba acercarse a lo que había visto en el asiento trasero, esa cosa que había cruzado la línea entre lo imaginable y lo aterrador. Sus pies siguieron moviéndose, aunque sus pensamientos estaban aturdidos. El miedo la conducía como un marionetista invisible, sin permitirle pensar con claridad. El silbido ahora era más profundo, como si no viniera de afuera sino de dentro de su cabeza, reverberando en su cráneo, llenando cada rincón de su conciencia. Y con cada paso que daba, la figura en el horizonte parecía crecer. No es que se estuviera acercando, era como si esa cosa se estuviera alargando, como si el mismo espacio se distorsionara para acomodar su presencia. Su respiración era errática, los pulmones luchaban por encontrar aire en ese ambiente sofocante. De pronto, tropezó con una rama y cayó al suelo, golpeándose las rodillas contra la dura tierra. El dolor la devolvió a la realidad por un momento. Se quedó ahí, en el suelo, jadeando, con las manos temblando mientras intentaba levantarse. Miró hacia atrás, esperando ver el coche en la distancia, pero no estaba. El coche había desaparecido, como si jamás hubiera estado ahí. La carretera ahora parecía infinita, extendiéndose en ambas direcciones sin rastro de civilización, solo rodeada por el denso bosque que la oprimía cada vez más. Era como si el mundo que conocía hubiera dejado de existir. Una risa suave, casi imperceptible, flotó en el aire, interrumpiendo el silbido. No era una risa normal, sino algo distorsionado, como si alguien intentara imitar el sonido humano pero no lo lograra del todo. Su piel se erizó al escucharla. Sabía que no estaba sola. Ya no. Algo la había encontrado. Se puso de pie rápidamente, el dolor de sus rodillas desapareciendo entre la adrenalina que la impulsaba. Pero no importaba hacia dónde mirara, la carretera seguía vacía, el bosque seguía en silencio, y el silbido ahora era apenas un murmullo en el aire, como un eco lejano que nunca se desvanecía. Sin embargo, sus pasos se detuvieron de golpe cuando vio algo en el suelo frente a ella. Era pequeño, apenas visible bajo la tenue luz de la luna, pero su forma era inconfundible, su llavero. El mismo que había tenido en su coche. El mismo que había dejado caer cuando intentó abrir la puerta desesperadamente. ¿Cómo había llegado ahí? No tenía sentido. El coche estaba lejos, o al menos lo había estado, y no recordaba haber caminado tanto. Se agachó lentamente, sus manos temblorosas mientras recogía el llavero. Lo giró en sus dedos, reconociendo la textura familiar, las marcas que le había hecho con los años. Pero algo estaba mal. No estaba frío al tacto como debería estar después de haber estado en el suelo bajo la brisa nocturna. Estaba cálido. Casi, vivo. Se quedó congelada, su mente luchando por encontrar una explicación lógica. Y entonces, lo escuchó. Un susurro, bajo y gutural, justo detrás de ella. No deberías haber salido del coche. El miedo la paralizó, cada músculo de su cuerpo se tensó mientras el susurro resonaba en sus oídos. El silbido regresó, esta vez tan fuerte que casi le perforó los tímpanos. Era ensordecedor, un alarido que no podía provenir de ningún ser humano. Sintió una presencia detrás de ella, algo que no podía ver, pero que sentía con cada célula de su ser. La rodeaba, acercándose cada vez más. Su instinto de supervivencia se activó de nuevo, y sin pensarlo, echó a correr. No importaba a dónde, no importaba qué dirección tomara, solo tenía que alejarse.
El silbido no cesaba, seguía resonando en su cabeza, acompañándola mientras corría entre la carretera y el borde del bosque, con la sensación constante de que algo la perseguía, algo que no necesitaba moverse rápido para alcanzarla. Miró hacia adelante y vio una pequeña luz parpadeante en la distancia. ¿Podría ser una señal de que había llegado a algún lugar? ¿Un coche que se había detenido más adelante? Su corazón dio un vuelco de esperanza mientras sus piernas se impulsaban con toda la energía que le quedaba. Pero cuanto más se acercaba, más se daba cuenta de que la luz no era lo que parecía. No era un faro ni una lámpara. Era una simple linterna, colocada en el suelo, iluminando una figura que estaba de pie junto a ella. Era alta, mucho más de lo que cualquier humano debería ser, su silueta era oscura y distorsionada, como si no perteneciera a este mundo. El rostro, si es que tenía uno, estaba cubierto por sombras profundas que la linterna no lograba iluminar. Y en sus manos sostenía algo. Un silbato. El sonido agudo y mortal volvió a llenar el aire, más ensordecedor que nunca. Y en ese momento, lo entendió. Ese silbato, esa figura, no eran simples advertencias. Eran llamados. El silbido agudo la envolvía, como una red invisible que le apretaba el pecho, robándole el aire. Sus piernas se negaban a moverse. Estaba atrapada, congelada ante la figura que sostenía el silbato en la mano. La linterna a sus pies iluminaba apenas los contornos de esa cosa, pero lo poco que podía ver era suficiente para aterrorizarla hasta la médula. La figura levantó lentamente el silbato hacia su boca, y el sonido que siguió fue insoportable, perforándole los oídos, penetrando su mente como si fuera una aguja afilada que le rasgaba el cerebro. Cayó de rodillas, sujetándose la cabeza con ambas manos, gritando en un intento desesperado por ahogar ese sonido que la estaba destruyendo desde adentro. Pero entonces, el silbido cesó. El silencio que siguió fue peor. Era antinatural, vacío. No había ni viento, ni el crujido de hojas, ni siquiera el latido de su propio corazón. Se quedó quieta, arrodillada en la carretera desierta, temblando, esperando lo inevitable. Levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, y vio que la figura ya no estaba a la distancia. Ahora estaba justo frente a ella, tan cerca que podía sentir el frío inhumano que emanaba de su piel. O lo que fuera eso que tenía. No podía distinguir un rostro, solo sombras se movían en su lugar, pero sentía una mirada fija en ella. Algo horrible estaba a punto de suceder, lo sentía en lo más profundo de su ser. De repente, una mano larga y huesuda emergió de las sombras, alcanzando su rostro. Era una mano que no pertenecía a ningún ser humano, deformada, con dedos demasiado largos y afilados. Sintió como esos dedos helados rozaban su mejilla, haciendo que su piel se erizara de terror. No podía moverse. Estaba completamente bajo el control de esa cosa. No debiste haber salido, dijo una voz gutural y cavernosa, una voz que no parecía salir de una garganta, sino del propio aire. Esa voz era la materialización de todos sus miedos, una advertencia que ya no tenía sentido. Era demasiado tarde. El silbato sonó de nuevo, pero esta vez fue diferente. No era un sonido físico, era un eco que resonaba en su cabeza, llenando su mente con una oscuridad que la devoraba. No había nada más, solo ese silbido y la sensación abrumadora de estar perdiendo algo, su propia realidad. Lentamente, su visión comenzó a desvanecerse, el mundo a su alrededor se tornaba borroso. Podía sentir cómo su cuerpo se desintegraba, como si la propia existencia se estuviera desvaneciendo en la nada. Quiso gritar, pero no había sonido. Solo silencio. Solo el vacío. Entonces, justo antes de que todo terminara, sintió un último destello de lucidez. Estaba nuevamente en su coche, en el asiento del conductor, con las manos aferradas al volante. La carretera delante de ella era la misma por la que había conducido antes, la luna seguía alta en el cielo y el silbido había desaparecido. Parpadeó, aturdida, sin saber si todo lo que había ocurrido había sido un sueño,
una pesadilla demasiado real. Su respiración era errática y el sudor frío le empapaba la frente. Se obligó a respirar profundamente, intentando calmarse. ¿Todo había sido una alucinación? Miró por el retrovisor y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. En el asiento trasero, justo detrás de ella, la figura sombría estaba sentada, mirándola fijamente con esos ojos invisibles, con el silbato en mano, listo para volver a sonar. El último sonido que escuchó fue el silbido penetrante. Luego, todo fue oscuridad. Al día siguiente, la policía encontró el coche a la orilla de la carretera, completamente intacto, pero ella no estaba dentro. Ni fuera. Ni en ninguna parte. Desaparecida sin dejar rastro. Solo quedó una linterna apagada en el suelo y un susurro en el viento: nunca debiste haber salido.